Bienvenidos a la sesión de lectura tutorial de Vitalodo.es. Estamos viendo un ejercicio del EC201 y tenemos aquí un amplificador inversor. Inversor porque la señal entra o llega al pin inversor. Tiene negative feedback, resistencia que sale y entra en el pin inversor de 91K. Así que si tiene negative feedback, sabemos que el voltaje en el más igual al voltaje en el menos. Aquí, como en el voltaje en el más tengo tierra 0 virtual, aquí también tendré 0 voltios. Amplificación. El voltaje de salida será el voltaje en el más por la amplificación positiva más el voltaje en el menos por la amplificación negativa. Voltaje en el más 0. Esto se anula. Voltaje en el menos. Voltaje en el menos no es el que se ve aquí, sino justo antes de la entrada, de la resistencia esta. Esta es la resistencia de feedback y esta es la de entrada. El voltaje menos sería el voltaje menos del inversor es este, pero que ponemos aquí para amplificaciones antes de la resistencia. Entonces, este voltaje, que no sabemos cómo se llama, vamos a llamar VA. VA. Entonces, esto será VA por la amplificación negativa. La amplificación negativa siempre es menos RF entre RI. 91 entre 6,8 negativo. VA por menos 91 entre 6,8, quitamos las K. Entonces, ¿cuánto vale VA? Entonces, VA esto normalmente sería un divisor de tensión si fuera así, porque aquí sabemos que no entra corriente. Pero aquí sí que hay corriente. Entonces, al haber aquí corriente, esto no es un divisor de tensión. Tenemos que hallar cuánto vale VA aquí para resolver para poder sustituir aquí. Entonces, volvemos a coger la siguiente página. Entonces, lo que tenemos que hacer es convertir esto de aquí para ver cómo hallo el valor de VA. Tenemos que este es VA. Entonces, lo voy a poner en vertical. Tengo una resistencia, un voltaje de 250 milivoltios. Lo pongo en voltios ya. O más a la izquierda. Tengo 0,25 voltios. Bajo por aquí, llego a la resistencia 33K. Y aquí me fui con el VA. Aparte me voy 5,6K a referencia. Y por otra parte llego 6,8. Entonces, ¿qué pasa con este 6,8? Hemos dicho que esto es tierra virtual, esto es 0 voltios, esto también está a 0 voltios. O sea que esto es aquí como si el 6,8 estuviera también unido a tierra. Y al tenerlo así ahora ya sí que podemos calcular. Bueno, aquí tengo yo estas dos resistencias, están en paralelo. Esto equivale a una resistencia en paralelo que sea resistencia en paralelo será multiplicación 5,6 por 6,8 entre la suma 5,6 más 6,8. Entonces hacemos con la calculadora directamente y esto nos da 3,3. Claro, si esto equivale, no, perdón, este de aquí era 3,3K y esto equivale a 3K. Hacemos las operaciones y esto nos da aproximadamente 3K. Entonces aquí esto es equivalente a una resistencia de 3K, la resistencia que ya hay de 3,3K y los 0,25 voltios. Ahora sí que tengo solo dos resistencias, puedo calcular el voltaje aquí como divisor de tensión. Puedo calcular aquí la intensidad que atraviesa total y ir calculando la que de voltaje o directamente VA. VA será voltaje total 0,25 por resistencia de abajo 3 entre la suma de las dos. 3 más 3, 6,3. 0,25 por 3 entre 6,3. Y esto da 0,119, 120 vamos a poner. 0,120. Como esto está en voltios, nos escribe en voltios, serían milivoltios. Aquí hay 250, podemos poner que VA es igual a 120 aproximadamente milivoltios. Ya tenemos entonces el voltaje en A. Y entonces ahora simplemente teníamos la fórmula de arriba, que el voltaje a la salida será el voltaje menos por la amplificación menos. Siendo, repito, el voltaje menos no el que detecta aquí, sino el que colocamos a la entrada, antes de la A. Y esto es 120 por la amplificación negativa que hemos dicho que era menos 91 entre 6,8. 120
por menos 91 entre 6,8. Y esto nos da menos 1605 milivoltios. Esto es VO menos 1605 milivoltios, que en voltios sería menos 1,6 voltios. Este sería el resultado en la salida de menos 1,6 voltios. Podríamos poner aquí que es menos 1,6 voltios. Voltaje aquí en la salida. Este es positivo, como es inversor, sale con el signo cambiado y sale amplificado este factor. Este voltaje aquí multiplicado por este factor de amplificación, entre esto nos da al menos 1,6 voltios. Nos acabamos también este ejercicio de op-amp amplificador inversor.